desde acá de San Francisco, Estados Zulia. Les habla el hermano José Fonseca, el profesor adjunto de la materia griego. Hemos avanzado ya en varias semanas en cuanto a algunas clases referentes a los nombres. Hemos visto también por lo menos dos tiempos, dos declinaciones y dos tiempos. Debemos recordar que el verbo, como dice, el verbo es la parte fundamental de la oración, tiene autonomía sintáctica. Para que una oración sea oración, debe tener por lo menos un verbo. En griego, a diferencia del español, parece que mientras los idiomas se parecen más, aunque usted no lo crea, es más difícil aprender. El griego, como una lengua indoeuropea, dicen que se formó en la India, en la parte de Asia, y esos habitantes migraron a Europa y establecieron el griego. El griego del Nuevo Testamento, o el griego koiné, el cual fue escrito el Nuevo Testamento, tiene tres voces. La voz activa, cuando el sujeto participa de la acción. Yo como, yo comí un pescado. La media es una voz que no aparece en español, lo más parecido en español puede ser el reflexivo. Entonces tenemos que decir que yo comí para mí, o la voz media implica sumo interés. Lo hice para mí, con interés. Y la pasiva, al igual que español, es cuando el sujeto recibe la acción. Yo como pan o como pescado, el pescado fue comido por mí. Entonces, en este caso, el sujeto va a recibir la acción. Tenemos 6 tiempos. El tiempo tiene que ver cuando el sujeto realiza la acción. Tenemos el presente, cuando el sujeto, la acción se realiza en el momento en el cual habla, un tiempo muy abundante en el Nuevo Testamento. El imperfecto, que tiene que ver con una acción progresiva en el pasado. El futuro, obviamente, es una acción que se va a realizar. Tenemos el auristo, vamos a verlo más adelante, tiene que ver con una acción acabada, una acción puntual. Tenemos el perfecto, tiene que ver con una acción realizada y los efectos continúan. Y el pluscuamperfecto es el pasado del pasado. Tenemos también los modos. El modo tiene que ver con la actitud del hablante. Tiene que ver con la relación que establece el hablante en cuanto a lo que quiere indicar. Cuando el hablante quiere indicar una acción real, va a usar el indicativo. Cuando quiere expresar un mandato, una orden, utilizará el imperativo. Cuando lo que quiere expresar es un deseo, utilizará el subjuntivo. Y cuando el deseo o la acción es más difícil de realizar, habrá una mayor posibilidad, menor posibilidad, utilizará el optativo. Creo que aparece 65 o 66 veces en el Nuevo Testamento. El infinitivo será un modo impersonal, al igual que el participio, que es muy abundante en el Nuevo Testamento. Así que tenemos el cuadro de los verbos. En el caso de el imperfecto, correcto, tenemos los verbos que terminan en omega. Tenemos el aumento, la raíz verbal y la desinencia. Tanto el auristo como el imperfecto, el pluscuamperfecto, va el verbo,
le va a ocurrir lo que se llama el aumento, ¿correcto? Tenemos aquí en esta gráfica, tenemos el U OM, el U es, el U E, el U OMEN, el U ETE, el U ON. En el caso de la voz media, los verbos deponentes son verbos que se conjugan en la forma media pasiva, pero tienen significado presente, sería el U, el omen, el U, el ueto, el umeza, el us y el uonto. Serían más o menos las desinencias o la forma en la cual se debe conjugar estos verbos, ¿no? Yo quiero que repasemos algunos asuntos relacionados con el, con el, lo que tiene que ver con el imperfecto, correcto. Compartir pantalla. A ver. Ok, aquí está. Tenemos ahí un vocabulario que puede ser diferente al vocabulario que usted tiene en la guía. Tenemos el verbo airo, tomo, llevo, alzo. Tenemos el verbo anabaino, subo. Tengo el verbo aposnesco, perezco, muero. El verbo apoteino, mato. Apostelo, que viene de la palabra apóstol. Envío con una comisión. Hartos, hartos, pan. Vaino, vaino, yo voy. Esio, yo como. Cata, una preposición abundante en el Nuevo Testamento. Cata. Catavaino sería un verbo compuesto con una preposición. Y tenemos men, que es una preposición por un lado, por el otro lado. En este caso, tenemos estos verbos, es importante, está un vocabulario que se parece. Tenemos la palabra uketi, ya no. Tenemos para, la preposición que tiene que ver con las preposiciones, los giros preposicionales. Vamos a verlo. Tenemos el paralambano, recibo. Tenemos su, tenemos sunago, viene sunagoga, sinagoga, y tote, que es el adverbio entonces. Ahora, en el tiempo presente no hay una forma especial del verbo en griego para indicar una acción continua. No hay distinción entre desato, estoy desatando. Pero en el imperfecto, o en el tiempo pasado, en la forma pretérita, es diferente. El tiempo en modo indicativo para señalar el pasado sencillo se llama el auristo. El auristo va a ser un tiempo que vamos a ver que tiene que ver con una acción acabada o terminada. En el caso del imperfecto, el tiempo indica una acción progresiva. Yo taché continua porque Daniel Wallace, establece que el imperfecto, lejos de establecer una continuidad, a veces hay cierta interrupción en la acción, más bien es una acción progresiva. Es una acción progresiva en tiempo pasado y se llama imperfecto. En el caso del auristo, voz activa en modo indicativo, del luo,
quiere decir yo desaté. Mientras que el imperfecto, voz activa, modo indicativo, quiere decir yo estaba desatando. El tiempo imperfecto solamente va a estar en modo indicativo. No va a estar en subjuntivo ni optativo, solamente en el modo indicativo. Aquí tenemos la conjugación de el verbo luo, es un paradigma corto. Tenemos el luon, el ues, correcto, el ue con iota suscrita. Algunos alumnos todavía les cuesta entender esto de la iota suscrita. La iota suscrita va a aparecer en algunos casos y otros no. Correcto. Aquí tenemos el uemen, el uete y el uon. Ya como se vio en la clase, tanto la tercera persona del plural como la primera persona del singular son exactamente iguales. Siempre los alumnos preguntarán cómo hacemos para diferenciarla. El contexto nos va a ayudar. En el imperfecto, al igual que el indicativo de los otros tiempos secundarios, se agrega un aumento. El aumento, tanto en el imperfecto como el auristo, como el pluscuamperfecto, esos tres tiempos pretéritos, me gusta más utilizar la forma pretérito que pasado. Creo que comunica mucho más según la semántica. Entonces, en los verbos que comienzan por consonante, el aumento consiste en una épsilon como prefijo al tema verbal. Por ejemplo, el uon, yo estaba desatando, eginosco, yo estaba conociendo. Sí, sería luo, aquí, a ver si le puedo subrayar el tema, lu, correcto. A ese lu vamos a añadirle el aumento que va anterior y la desinencia, que sería en este caso luon. En el caso del verbo ginosco, la raíz sería aquí, ginos, la cap. La on es la desinencia y la epsilon es el aumento. Esto es para los verbos que comienzan con consonante, correcto. Esos verbos que comienzan con consonante se le va a añadir simplemente una epsilon, correcto. En los verbos que comienzan con vocal, el aumento consiste en una vocal larga. Por ejemplo, el imperfecto de egueiro quiere decir levanto, correcto. Egueiro quiere decir levanto, un verbo terminado en omega. La raíz sería, acá está, geir, gamma, epsilon, iota, rho. La desinencia on y tenemos entonces el aumento, sería la eta, correcto. Lo llaman epsilon larga, no me gusta llamarlo epsilon larga. Sencillamente la eta es una vocal larga. El profesor decía que era una epsilon larga, no me parece. Es una vocal larga, simplemente. No quise interrumpir la clase con un detalle tan insignificante de esa magnitud. En el caso del verbo acuo, termina en omega. También él decía omicron larga, ¿no? Omicron es omicron y omega es omega. Correcto. Entonces, en este caso, que el verbo comience en alfa, es una vocal, vamos a colocar el aumento, la eta, en lugar de la epsilon. Correcto.
Y lo mismo ocurre con airo, correcto. Este verbo vamos a colocarle eron. Mantenemos esta raíz, iota, ro. Entonces, aquí sería ahí, la cambiaríamos por eta. Sería eron, correcto. Entonces, es interesante, ¿no?, que en el imperfecto, el auristo y el pluscuamperfecto, las desinencias se parecen. Aquí están. Estas son las desinencias de estos tres tiempos. El imperfecto, el auristo y el pluscuamperfecto se parecen mucho. El problema con el auristo es que hay auristo primero y auristo segundo. Así que los verbos más o menos van a cambiar. Observe que la tercera persona del singular lleva la new movible. Esta new movible indica que en algunos verbos podría estar, dependiendo de la palabra que le sigue, o no. Lo importante es que ustedes sepan que hay verbos que tendrán new movible y otros no. Las reglas, la verdad, son bastante complicadas. Lo importante es que usted sepa identificar en el texto griego si una palabra mantiene, ya lo decíamos, se debe notar que la primera persona del singular y la tercera persona del plural son formas idénticas. Solo por el contexto vamos a determinar si el on quiere decir yo estaba desatando o ellos estaban desatando. El contexto nos va a ayudar. Hay un dato muy importante que deben saber los alumnos cuando el aumento viene después de la preposición y antes del tema verbal. Si la preposición termina con vocal, generalmente esa vocal se quita tanto antes del verbo que comienza por vocal como antes del aumento. Veamos el ejemplo de la palabra exvalo, es decir, arrojar, lanzar con fuerza. Es el verbo que utiliza Jesús cuando dice, rogar pues al Señor de la mies que envíe. Es el verbo exvalo que tiene la preposición ex. Y el verbo son verbos compuestos. El verbo con una preposición, en este caso, ex. Entonces, en este caso, el imperfecto sería ese valo. Sí, vamos a cambiar la forma. En el caso de apocteino, aquí está este verbo, tiene el verbo apo y el verbo teino. Sería apecteino. En el caso de apago, el verbo sería apegón. Ok, déjenme regresar a algunas cosas que quería mostrar esta noche. Algunos asuntos que necesitamos conocer. Déjenme regresar a las láminas. Hay un elemento que es importante conocer y es el aspecto. Hasta ahora se le habló del el género, el número, la voz, el modo y el tiempo. Pero más que el tiempo, el elemento más importante en los verbos griegos es el aspecto verbal. ¿Qué es el aspecto verbal? Es la clase de acción. El aspecto verbal es, en general, la representación de la acción o estado en cuanto a su progreso, resultado o simple acontecimiento. En el sentido de la idea del griego, más que el tiempo, es mucho más importante el aspecto.
Sí, aquí tengo un cuadro donde le presento los aspectos. Cuando la acción es interna, progresiva, lineal, durativa, continua, progresiva, la acción del verbo está en proceso o en curso. Implica una continuación de la acción. Estoy predicando el evangelio. Esos verbos que la acción está en progreso, una acción no tanto en continuidad, sino más bien una acción en progreso o en curso. Entonces, esos verbos están en presente, en imperfecto, ya vimos el presente, el imperfecto y en ocasiones el futuro. Cuando la acción es puntual, momentánea, instantánea o indefinida, vamos a considerar la acción del verbo como un evento simple en el que no se determina si es o no un proceso. Se ve la acción más bien como terminada. Y tenemos el auristo. Es un tiempo que vamos a ver en próximas clases. Y en ocasiones el presente y el futuro. Cuando la acción es resultativa o completa o concluida, se describe la acción que fue realizada en el pasado, pero los efectos continúan. Por ejemplo, Jesús ha muerto por nuestros pecados, es decir, murió y los efectos de la muerte, es como dice Juan, estas cosas os escribo porque soy fuerte y habéis vencido. Ese habéis vencido está en perfecto. ¿Qué implica? La acción se realizó y los efectos continúan. Es decir, lo vencimos y los efectos de la victoria perduran o permanecen en el tiempo presente. Esos dos verbos que expresan una acción completada, resultativa, son el perfecto y el perfecto. Tengo aquí algunos ejemplos, correcto, que vamos a ver de el imperfecto. Ahí tenemos kai o ki, poloi, plusi hoy. Tenemos aquí el verbo evalón. Este evalón está en imperfecto, correcto, pola, correcto. Y muchos ricos echaban o estaban echando mucho. Recuerde que la idea primaria del imperfecto es una acción progresiva que se está realizando en el pasado. No se sabe cuándo comienza, cuándo termina, simplemente la acción está en progreso. Daniel Wallace y otros gramáticos prefieren llamar, en lugar de continua, una acción progresiva. Fíjense que tengo aquí, mire, esto es imperfecto, evalón, y esto es auristo, evalón, pero con una sola lambda, en el caso del auristo. Aquí está la diferencia. Dice, y muchos ricos estaban echando mucho. Y dice, porque todos echaron. Y fíjense la diferencia. Echaron y estaban echando. Aquí se ve la acción como acabada, terminada, completada. Y aquí se ve la acción como progreso. Pantes gar et tu periseunton autoi evalon. Este se pronuncia evalon también. Esto es imperfecto y esto es aurito. Observe que tienen la misma desinencia, correcto, pero tienen el mismo aumento acá, pero se diferencian uno del otro en que el imperfecto dobla o reduplica la lambda. El aurito mantiene una sola. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos acá el caso de Barnabás de Ebuleto, sum paralabein, kai ton, Dionon, ton, calumenon, Macron. Aquí tenemos el nombre de Barnabás, que es
Bernabé, y tenemos este verbo que viene del verbo balo, que es arrojar, y tenemos aquí la forma del imperfecto, correcto. Tenemos el imperfecto, el cambio que tiene la palabra, y dice aquí, pero Bernabé quería, el verbo bulo, que quiere decir querer, tomar consigo a Juan, el llamado Marco o Marcos, correcto, que era el sobrino de Bernabé. Y tenemos esta forma de imperfecto que está hablando de una acción progresiva, una acción que se está dando, correcto. Y tengo otro ejemplo, me gusta mucho hacer citas del Nuevo Testamento en cuanto a, porque a la verdad vamos a tropezarnos, a luchar contra los textos del Nuevo Testamento. Tenemos este texto, tenemos el Edidasken, que viene de didasco. Esta es la raíz, eh, la raíz, didas, acá está. Esta es la terminación, la desinencia, en, y este es el aumento, como está en consonante, el aumento sería una épsilon, correcto. Entonces, porque gar es una conjunción causal, porque iba enseñando. Fíjense cómo traduce esta versión, iba enseñando la acción progresiva en el tiempo. Tus macetas, autu, sí, a los discípulos de él, caí, again, aquí tenemos otro imperfecto, el imperfecto del lego. Déjenme a ver si lo puedo pasar para esta página. Aquí está. Este es el imperfecto del ego. El again, correcto. Aquí está la raíz, leg, lambda, epsilon, gamma. El ego es un verbo que aparece mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios. Dijo Jesús, dijo. Pero realmente lo que quiere decir es estaba diciendo, correcto. Este que aquí traduce decía, pero realmente debemos traducir literalmente estaba diciendo. Entonces tenemos aquí todo imperfecto. Autoi, hoti, ho ugios, así que el hijo tu antropú para didontai, entregarse. Eis, aquí está Jarón, Jarón, eirastompón, ¿sí? En manos de los seres humanos. Aquí está esta palabra que es muy interesante en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí los dos imperfectos, iba enseñando y les estaba diciendo a ellos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombre, correcto. Tenemos entonces esta semana una tarea que realizar. Vamos a mostrar, a ver si ubico la tarea de esta semana. A ver dónde está. Déjenme ubicarles la tarea para esta semana que hay que realizar. No sé si alguno tiene una pregunta hasta aquí para que podamos ver la tarea. Déjenme ubicarle la tarea esta semana. Tenemos que acá está la tarea. ¿Ok? Vamos a ver la tarea de esta semana.
Ajá. Ubicar. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a ver, déjame colocar la tarea de esta semana. Profe, tengo una pregunta en cuanto a la lámina que tenía colocada. Ajá, hermano, dígame. Lo escucho. Ok, en la lámina que tenía colocada, en la última lámina, donde arregló la palabra elegant, Elegant. hay una palabra, hay una palabra de penúltima. Déjeme colocársela. Quisiera que me explicara qué palabra es esa, porque tiene una Z antes de una RO, pero no tiene vocal. ¿Cómo suena eso? Ya se la vamos a ubicar, hermano. Hey, Déjeme ubicarle esa palabra para que podamos precisarla. ¿Cuál es esa palabra? está antes de ¿Cuál? Eirasopon. Eirasopo. Aquí está, hermano. La que está antes. La Ah, que está antes de Eirasopon, sí, hermano. aquí ¿Qué es falta, eso? aquí falta una vocal. Ah, ok. Aquí falta una vocal. Tienes Ya razón. yo también estaba preocupando No, porque no, aquí esa falta una palabra sí vocal. era Aquí muy falta rara. la vocal Omicron aquí. Parece que cuando lo que hice fue bajé, le corté la vocal. Pero tienes razón, aquí falta una vocal. Ah, Gracias ok. por estar, Listo. gracias por estar Era eso. pendiente. Gracias por estar pendiente porque realmente aquí falta una vocal. Aquí. Entre la tita o la teta y la ro. Falta una vocal. Correcto. Muchas gracias, hermano. Gracias por estar pendiente. Usted se ve que es bastante meticuloso, porque la mayoría pasamos por alto ese tipo de detalle. Entonces regresemos a los ejercicios. El primer ejercicio es básicamente la conjugación de dejomai. Dejomai es un verbo de ponente, correcto. Y el verbo pisteuo es el verbo creer, correcto. No tendremos ningún problema en cuanto a añadir el aumento, correcto. Ambas terminan en consonante, ¿cierto? Entonces tendremos que añadirle simplemente una eta y cambiar la desinencia. No sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio A. Ok. El ejercicio B. Básicamente reconocer cuáles de estos verbos están en presente o en imperfecto, ¿correcto? Aquí tengo el verbo eco, equete, omen, ete, correcto. Aquí tengo equete, este tiene la reduplicación. Aquí tengo elegon, el verbo lego, tiene un aumento y así sucesivamente, ¿no? Usted va a identificar según la estructura. Por ejemplo, este ebactizomen, correcto. Usted tiene que buscar el verbo bactizo, y fijarse si lleva eh, el aumento de la vocal. Aquí tenemos agomen, episteum. Entonces, este ejercicio es simplemente, usted ubica el verbo en, en el vocabulario dado y básicamente ubica si está en presente o está en imperfecto. La número C sería el análisis gramatical
y traducción de cada uno debe incluir la forma del diccionario. Correcto. Dice que aquí está combinado nombre como Aleseia, correcto, Cardiae, Eirenon, Eirenen. También tenemos lege, es un verbo, y tenemos también algunos verbos en imperfecto, como en el caso de equete, que es una forma conjugada de imperfecto. Correcto. Se tiene que tener, aquí se están incorporando, entonces hay que hacer el análisis gramatical, por ejemplo, sería o, es, entonces sería, en el caso número 4, sería tercera persona del singular del presente activo indicativo del verbo lego, correcto, y traduce estoy diciendo o digo. Eso sería la traducción, correcto. Eso más o menos un ejemplo para que usted pueda ver. No sé si hay alguna pregunta en cuanto al ejercicio C. Aprovecho ahorita porque si tiene alguna duda, este es el momento para aclarar las dudas. Sí, mi pregunta es por qué la traducción es estoy diciendo, ¿por qué sería en primera persona? ¿Dónde traduje? Perdón, él está diciendo. Correcto. Pero sería o es él, sería tercera persona del singular, correcto. Sería él, exacto. Él o ella o ello está diciendo. Pero es está diciendo o dice. Igual, hermano. Igual. Acuérdense que tanto el presente como el imperfecto tienen un aspecto progresivo. Correcto. Así que no es nada descabellado traducir digo o estoy diciendo. Estabas, en ese caso, estabas comiendo. Comías o estabas comiendo. En la forma progresiva, tanto del presente, activo indicativo, como el imperfecto, es perfectamente válida y es el aspecto infectivo o interno del verbo. Eso fue lo que más o menos intenté mostrar en las láminas anteriores. No sé si le aclaré o le oscurecí. Lo que pasa es que si, por ejemplo, colocamos, yo lo coloqué, él dice. Ajá, está bien. Está bien. En lugar de él estaba diciendo. Correcto, pero usted debe saber que tanto el presente como el imperfecto en griego tienen un aspecto progresivo. Esa es la idea principal. ¿Ya? Pero mi pregunta es, Ajá. si ahí no está en imperfecto. El número 4 no tiene. No, número 4 es presente activo indicativo. Exacto. Entonces, ¿por qué él dijo, él dice o está diciendo. Ella dice o está diciendo. Ellos dice o está diciendo. El número 4. Ajá, pero como me está diciendo que estaba No, diciendo, entonces. Me equivoqué, ya hasta ahora estoy pensando en la cama ya hasta ahora yo. No, Okay. Él dice o está diciendo, corrijo. Ok. Si dije estaba, olvídelo. Ok. Olvídelo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en el ejercicio. Me imagino que ya ustedes lo realizaron. Lo que necesitamos es afinar alguna cosa. Ajá. Sí, profe, una pregunta. Dígame. En cuanto al aspecto, lo que acaba de mencionar, en cuanto a lo que es el aspecto de las formas verbales, hay un tema que vamos a ver más adelante en siguiendo el texto, el libro de texto que estamos usando.
Le pregunto. Bueno, hermano, a la verdad quiero serle muy sincero. No conozco mucho el libro de texto de el profesor, recuerdo el apellido, que usa el profesor Mercado. Yo utilizo en mis clases el libro griego del Nuevo Testamento para principiantes. Es el libro con el cual estoy familiarizado. No sé si más adelante, Okay. no sé si le va a hablar del aspecto, pero por eso quise mencionárselo. Porque desde el punto de vista sintáctico, el aspecto es muy importante a la hora de la exégesis del Nuevo Testamento. A la hora de usted trabajar con un texto, el aspecto es importante, muy importante. A la hora de comprender si es progresivo, si es una acción acabada o puntual, o si es una acción durativa, como el caso del perfecto o el plucuamperfecto. Eso es, mire, eso, esa información vale $1.000.000. Es básico, se lo puedo decir. No quiero hacer una falacia de autoridad, pero en mis 35 años de estudio de griego, he entendido que el aspecto para sacarle provecho a la idea del texto es un asunto insolayable, debe enseñarse. Por eso me permití enseñarlo, para que ustedes tengan, me hubiese sentido muy mal si no lo enseñaba, para que ustedes supieran el aspecto, si es progresivo, si es puntual o si es durativo. El caso progresivo sería el presente y el imperfecto, algunos casos el futuro, el caso de el puntual, la acción acabada, el caso del auristo, y en cuanto a lo durativo, es el perfecto y el pluscuamperfecto. Esos tiempos deben enseñárselo en las lecciones. A la verdad que no conozco mucho, estoy apenas leyendo el manual del profesor que proporcionó el profesor Mercado. Pero es cuestión de revisar el índice o el contenido, darnos cuenta si lo van a enseñar. De todas maneras, si no lo enseñan, yo se los voy a enseñar a usted. No se preocupe por eso. No sé si le ayudó mi respuesta. Sí, claro. Bueno, por ahora sí. Estamos pendientes con eso. Pero Perfecto. ciertamente es bien interesante porque la pregunta de mi esposa, ella en este caso yo también en el ejercicio que está en tercera persona del singular, él dice, Correcto. pero si colocamos, él está diciendo, es igual en este caso, ¿no? Porque uno pudiera decir cuando alguien dice, bueno, mira, él dice que vengas acá, ¿no? Correcto. Y también puedo decir, él está diciendo, porque lo está, es una acción que se está llevando a cabo en ese momento. Y Una me acción parece que una de las, progresiva, sí. sí, y me parece que uno de los puntos que son sumamente interesantes para nosotros a la hora de traducir y le vamos a poder sacar el mayor provecho cuando vemos esos detalles en el idioma que nos van a dar bastante información sobre lo que está sucediendo y sobre lo que el autor está tratando de transmitir. Así es, hermano. Por eso les recomiendo revisar las láminas. Las láminas que yo les he enviado, voy a volvérselas a enviar porque las actualicé. Yo lo estoy actualizando constantemente para que analicen el aspecto, el asunto del aspecto gramatical. Es muy importante. Eso yo me he dado cuenta en más de 30 años de estudio del griego, la importancia del aspecto. Daniel, levantaste la mano. Accidental, todo bien, profesor. Saludos, Daniel. Igual, ¿no? ¿En qué te podemos ayudar, Daniel?
No, le decía que levanté la mano accidentalmente cuando estaba viendo aquí la lámina. Bueno, por lo menos me permito saludarte, hermano. Un abrazo, saludos. Igualmente, hermano, bien recibido. Espero que estés aprovechando este curso al máximo. De ¿Cómo verdad que no? sí. De Bastante, verdad que claro sí. que sí. Me alegro mucho. La D es una traducción, correcto. Hay algunas palabras aquí, apo, tu, hieru, del templo. Aquí aparecen la preposición apo, tu, hieru, eso es genitivo. Tenemos autois, a ellos, un dativo plural. Tenemos autus, es un acusativo plural. Tenemos Jesús. Tenemos la preposición kai o ki, que se pronuncia en griego moderno, ki. Tenemos el sustantivo ochlos, que es multitud. Correcto. Entonces, en base a eso, hay una frase que hay que traducir. Aquí está. Episteun eiston Yesum. Yesum. Correcto. Ho Jesús apotu yeru eporeutu. Aquí está. Aquí está. Aquí dice, a ver si me equivoco. Hay que hacer primero el análisis gramatical de cada verbo. Correcto. Cada verbo que aparece. Correcto. Aquí está este verbo episteun. Tenemos aquí el verbo eporeute. Tenemos aquí el verbo edisdasken. Tenemos aquí elegen. Tenemos aquí el verbo eiken. Tenemos acá el verbo ergeto. Aquí tenemos otro verbo. Esta oración tiene dos verbos. Tenemos el verbo edidasken, que viene de didasco. Y tenemos aquí el verbo emenen, que viene de menos. Entonces hay que hacer aquí un análisis gramatical. Aquí en la segunda oración otro verbo. Aquí en la tercera este verbo. En la cuarta este verbo acá. En la quinta este verbo. Y en la sexta tenemos dos verbos. Este verbo que está aquí y este verbo que está aquí. Y en la séptima, hermano Mayra, te escuchamos. Ajá, profesora, y en esa parte yo tengo varias preguntas. Ajá, dígame, hermano. La primera, en la número 5, yo lo puse como que es un hombre tenía 2 hijos. Ajá. Pero porque si lo coloco como nos dijeron que debemos traducir, sería un hombre estaba teniendo 2 hijos y no sé, no me parece que suena bien. Porque generalmente eso se dice con una mujer. Bueno, una mujer definitivamente, esposa, eso suena rarísimo. No, pero wait a minute. Espérame, escucha un minuto. Mire, hay un asunto que se llama una traducción literal y lo otro es una traducción arreglada o elaborada. Correcto. Aquí no dice, yo no veo aquí que dice traduzca la oración. Usted tradúzcala o literal o bien elaborada. ¿Me explico? Ok. Si usted dice que el hombre tenía, estaba teniendo 2 hijos, está bien. O generalmente este imperfecto lo traducen como un pretérito anterior. El hombre tuvo o tenía, lo traducen como pretérito imperfecto. Correcto. Lo traducen así. Es una traducción. De todas maneras, usted revise Reina Valera para que usted se dé cuenta cómo traduce Reina Valera. Pero usted trate de traducirlo lo más literal posible. John,
No sé si tiene Ya algo va, que decir. profe, ya va, ya. Ya va, Es hermano. que yo no he terminado. Ajá, hermano Mayra, perdón por no preguntar si terminó. Ajá. En la número 6, profesor, Ajá. ¿qué significa la palabra pros? Porque esa no está en las palabras que nos pusieron de palabras desconocidas, Ajá. no está pros. Significa Y tampoco está hacia. ajá, y auto, Hacia, auto es el hacia, dativo de él, hacia él. hacia él. Sí. Ok. Pro es una proposición que Ajá. indica hacia, básicamente. Y en la número 7, la palabra par, no sé qué significa Ajá, esa palabra tampoco. ya le voy a explicar. Par tiene un apóstrofe, correcto, porque la siguiente palabra es una vocal, que es la palabra Sí, pero para, significa al lado de, básicamente. al lado de. Básicamente. Tiene otro significado. Ok. Para, Ok. al lado de. Gracias. Esa era mi pregunta. Estamos para servir, hermano. Estamos para servir. Gracias. Un gozo y una alegría poder responder preguntas. Ajá, John, ahora sí vamos contigo. Bueno, Len, diga esto, la pregunta, bueno, poco pues en base a lo que está diciendo hermano Mayra, de acerca de la traducción. La pregunta es, debido a ese tipo de casos, de que por ejemplo para nosotros llegue a significar algo un poco ilógico, raro, debido a esos casos es que han sacado diferentes o hay diferentes tipos de traducciones, unos que lo llegan a parafrasear y otros que lo llegan a poner de forma literal como para hacernos entender mucho mejor a nosotros, pues según nuestro lenguaje. Correcto, hermano John, tú has dado una información muy clave. Ahora, el alumno que está haciendo una traducción debería hacerlo lo más literal posible. La primera traducción tuya debe ser una traducción, perdóname el término, en bruto. Y luego se va estilizando, se va depurando. ¿Me explico? Porque una cosa es lo que traduce la idea del griego y otra cosa es una traducción dinámica. Eso es lo que hacen las traducciones dinámicas. Tratan de poner ese griego en bruto de una forma un poco más entendible para nosotros en español o inglés o italiano o portugués, lo que sea. Entonces, eso que tú estás diciendo es muy importante, pero el alumno debería tratar de traducir lo más literal posible. Correcto. Aunque eso nos lleve de pronto a lleve de pronto a una idea sin sentido para nosotros. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando vamos entendiendo, John, las categorías gramaticales, correcto, sobre todo el aspecto, vamos a entender esto mejor. Porque ahí donde está, como decimos aquí en Venezuela, ahí donde está, donde se bate el maní, donde está el sentido, la clave, es en la comprensión de las categorías gramaticales. Y ahí también, debido pues a esas diferentes maneras de llegarlo a traducir, también es que resultan también la mayoría de diferencias, ¿no? Correcto, porque el traductor, John, debe tomar una decisión. Ahí está su background, su presupuesto, su teología, su conocimiento. Por eso yo siempre digo que no hay traducción que escape de la interpretación personal de cada uno. Y eso hay que saberlo, y eso no está mal, porque Dios utiliza para transmitir su palabra a hombres, y los hombres transmiten sus ideas, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que le da esa dinámica, esa vitalidad al texto bíblico. Y eso también ocurre a la hora de que tú traduzcas, hagas una versión de la Biblia. Entonces, por eso la importancia de conocer el griego para poder entenderlo de forma más original o a la fuente, hacia dónde debe. Ya cuando terminemos este curso, ustedes van a estar en la capacidad de determinar si una traducción va por la línea
o no, o es o están forzando el texto, o están inventando, o están diciendo lo que el texto no dice. Y todas estas herramientas gramaticales nos van a ayudar a la hora de decidir cómo podemos traducir un texto. No sé si me expliqué, John. Sí, sí, hermano, claro que sí. Con lo que le Entendido. Bueno, mi gente, ya estamos casi terminando. Correcto.